Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Walter Leandro Cubillo Romero y esta es el desarrollo de la actividad de la unidad número 3 de la materia organización y descripción de archivos, el grupo 3. Vamos a empezar por la definición de descripción archivística. Descripción archivística es el proceso de técnicas y procedimientos aplicados a los fondos documentales. Estos bien sean públicos, privados o particulares. Estas técnicas se han venido desarrollando durante los últimos 100 años. Por otra parte, la descripción archivística abarca un sinfín de espacios e instrumentos con el fin de orientar al usuario y que éste pueda aprovechar el material archivístico. Para realizar un programa de descripción archivística debemos tener en cuenta 4 principios fundamentales, los cuales son: la primera medida que debe tener la descripción archivística es que debe ser clara, debe ser breve y debe tener ideas básicas sobre el fondo. La segunda medida debe describir medidas internas y externas. Como tercera medida, debe ser una sola política para el fondo, de principio a fin. Y como cuarta medida, eh, la descripción debe ser clara para el usuario, de tal manera de que no se necesite al archivista para que el usuario pueda entenderla y manejarla. Ahora vamos a hablar sobre la legislación sobre descripción archivística. En primera medida encontramos el decreto 1080 del año 2015, el cual es el decreto único del sector cultural. En su capítulo 11, numeral B, nos habla de la transferencia de archivos de acuerdo a la norma de descripción internacional ISAP, en el cual los archivos deben ser preservados como patrimonio cultural bien sea de la humanidad o bien sea de la nación en la cual se produce. También hay que tener en cuenta que esta norma y las normas de archivística en Colombia todas son dictadas por el Archivo General de la Nación. También en el decreto 1080 de 2015, en el capítulo 11, numeral E, nos habla de que tenemos que utilizar instrumentos archivísticos aprobados por normas o entidades internacionales. Es así como el Consejo Internacional de Archivística o CIA pues nos da parámetros para que nos podamos basar en él, dada la legislación colombiana, y poder realizar la descripción de los archivos. Esta norma pues nos garantiza de que se cumplen estándares altos, estándares internacionales, los cuales están certificados y aprobados por varias instituciones. El capítulo 3 del decreto 1080 del año 2015 también nos habla de que todo fondo documental debe tener su inventario documental. Esto con el fin de cuando haya entrega o transferencias, poder facilitar en un formato electrónico este inventario para subirlo a una base de datos. Esto con el fin de realizar la integración a varios sistemas. De hecho, pues es más fácil ahora tener ese control en bases de datos. Entonces por eso se realiza este paso. También esto no lo dice la norma internacional, así que pues el Archivo General de la Nación
se basa en esta norma para dictar este decreto y en específico estos artículos de cada capítulo. Otro decreto que nos habla de la descripción archivística es el decreto 1081 del año 2015, el cual hace referencia a los organismos de control, más específicamente a la Presidencia de la República. En el artículo 2.1.1.5.1 nos habla sobre esto hasta el artículo 2.1.1.5.3.2 nos habla sobre la gestión y la descripción archivística que la entidad, más específicamente la presidencia, debe seguir con respecto a la descripción archivística. Según el Archivo General de la Nación, el inventario documental es una herramienta archivística de recuperación de la información de un fondo, el cual describe de una manera exacta las series o asuntos de un fondo. Con estas podemos tener claridad en todos los documentos que existen en un fondo. La estructura del inventario documental se divide en 9 partes, en las cuales podemos encontrar el número de orden, el código, la serie o asunto, las fechas extremas, la unidad de conservación, número de folios, el soporte, la frecuencia de consulta y las notas. Cabe anotar que este formato, de acuerdo a la legislación ya nombrada, nos recomiendan que sea en formato digital para poderlo subir a una base de datos. Vamos a describir y vamos a mostrar el ejemplo de un formato de descripción documental de la Alcaldía Municipal de Agua de Dios. Entonces, en primera medida vamos a ver pues así rápidamente que vamos a presentar la entidad, como ya dije, la Alcaldía de Agua de Dios. La oficina productora de este dato es importante, que es la Tesorería General, y el objetivo es la transferencia documental. Entonces vamos a hacer una transferencia de documentos. Ahora sí vamos a entrar en materia con el número de orden que se encuentra en la parte izquierda del formato, y este orden se hace de un orden cronológico. Entonces, como vemos, va del 1 al 17 en este formato, y es básicamente eso. Como segunda medida vamos a hablar del código. El código es asignado por la persona encargada de archivo y se lo damos a este. Entonces pues nos va a mostrar esta parte del código, que es en la segunda casilla. En el nombre de la serie o la subserie, o también en el asunto, pues esta parte es importante porque nos va a hablar de qué serie es. Entonces es la serie de órdenes de pago. Estas pues nos va a mostrar las órdenes de pago que hay, el código con el que se hicieron, también las fechas. Vamos a pasar a las fechas extremas. Entonces nos va a hablar sobre la fecha inicial en la que se produjo este documento, y también la fecha final. Siempre deben ir las dos conjuntas, ya que pues una fecha incompleta pues no va a estar bien diligenciada en el formato. También nos va a dictar en qué unidad de conservación la tenemos, si es en una carpeta, si es en una caja. Nos va a decir la carpeta, la caja. Si es en, pues acá le ponen un tomo, entonces también puede ser en qué tomo, o si lo guardamos en otros formatos. También el número de folios. Entonces
pues normalmente son 200 folios por carpeta, pero pues digamos que en esta carpeta hay unos números que pasan el folio. También hay otros que tienen menos de 200 folios. El soporte, entonces esto nos va a decir en qué formato está. Entonces, pues como vemos acá, se encuentran en papel. Y como unidad de frecuencia vamos a encontrar en este ejemplo, podemos clasificarlo de acuerdo a una frecuencia en palabras. Entonces podemos decir que es baja, media o alta. En este caso, pues la valoración que se le dio a estos documentos es que su frecuencia de consulta es media. Y acá en las notas vamos a poner si hay alguna especificación en particular sobre cada número de orden, y eso es básicamente el formato. Entonces el ejemplo es lo que nos da. Vamos también pues a hablar de elaborado por quién, la firma, se le entrega a quién, y también digamos que vamos a describir también el recibido por quién. Eso es importante también en el formato. Igual también hay unos formatos, digamos que son continuaciones. Entonces esta es la hoja número 1 de 5 hojas que va a haber sobre este inventario. Entonces así podemos culminar la parte del ejemplo del inventario. Ahora vamos a hablar sobre la norma técnica colombiana 4095 o NTC 4095. Esta norma se trata sobre descripción archivística. Esta norma se basa en normas internacionales para su realización. Está realizada por el ICONTEC, que es una entidad que estandariza procesos y procedimientos. La norma consta de descripción archivística. Su finalidad es la de identificar, explicar el contexto, el contenido de los documentos, con el fin de hacerlos accesibles a las personas a las cuales los quieren consultar, o para las personas que son las encargadas de los documentos. Los elementos de la norma NTC 4095 son la producción, selección, acceso, conservación y organización. Los beneficios son, digamos que cuando se implementa una norma técnica con estándares de calidad, los procedimientos se van a realizar de esta misma manera, con estándares que garantizan que se hacen bien las cosas. Entre las finalidades también pues figura el hecho de que y los requisitos es que se debe acompañar de la norma de las normas del Archivo General de la Nación. Ahora hablaremos sobre la norma NTC 6052. La NTC 6052 tiene como objetivo hablar sobre las personas encargadas del archivo y la labor que éstas hacen sobre la descripción archivística. Los beneficios de esta norma, como decía en la anterior norma, al ser una norma que estandariza los procedimientos, nos va a hacer que la descripción de los archivos se haga de una manera adecuada. La finalidad es pues reglamentar o dar una guía básicamente para la descripción del archivo, teniendo el contexto de la persona encargada del archivo. Ahora hablaremos sobre la norma NTC 6088, la cual
como decíamos, es una norma estándar que se basa también en normas internacionales y tiene en cuenta la legislación colombiana. Esta norma nos habla del contexto colombiano en cuanto a la descripción de archivos y nos va hablando desde lo general hasta lo particular en la descripción. O sea, es como un paso a paso desde lo más grande hacia lo más pequeño de cada parte de una descripción archivística. Los elementos de esta norma son pues el paso a paso que se tiene en cuenta para lograr el objetivo. Los beneficios radican en que al ser muy específica la norma, al darnos el paso a paso, nos va a acompañar en todo el proceso de la descripción archivística dentro del contexto colombiano. Y por último hablaremos de la NTC 6165, la cual nos habla de descriptores de archivos. Esta la podemos aplicar, o esta norma es variada, ya que podemos aplicarla a archivos, a museos y en gran parte a varias organizaciones documentales. Tiene como objetivo la descripción de cada uno de los fondos documentales, y para esto pues nos va a dar como el paso a paso también de cómo realizar cada procedimiento. Los beneficios son que podemos generar como una especie de catálogos en los cuales se van a poder conectar entre varias organizaciones para un fin común, que es la descripción o la organización de descriptores. Ese es como el principal beneficio, también es como la razón de ser de la norma, y es muy útil ya que pues, como lo decía, une a varias instituciones dentro de esta norma. Este es el final del video. Muchas gracias por ver este alto video, y así concluimos el video de explicación sobre la norma de descripción de archivo.